Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Yo le puse como título como a ti mismo. La palabra dice en Mateo 22, ¿verdad? ¿Me ayudas ahí, Jesús, con el encabezamiento? Porque a ti mismo, dice la palabra, que ama al Señor tu Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón. Dice, pero el segundo es igual de importante al primero. Dice, ama a tu prójimo. Y la siguiente parte dice, como a ti mismo. Y el ti mismo es para reflexionar de qué estamos llenos, de qué estamos alimentando el ti mismo para darle al prójimo. Y hay un área de nuestras vidas que tenemos que tratar, y es el orgullo. Amén. Es el orgullo. El Salmo 139, versículo 23-24 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, y ponme a prueba, y muéstrame si voy por buen o mal camino. Lo más hermoso que tenía David era que él derramaba su corazón ante el Señor, pero era la relación. Él hablaba en primer término, él hablaba en primera propiedad. Él decía, examíname. Él no decía, examínalos. Él decía, examíname, oh Dios. Y después de haber cometido el pecado de adulterio en el Salmo 51, versículo 6, dice la palabra que tú amas la verdad y ahí en lo íntimo me das sabiduría, me das corrección. Es en la intimidad, es en la relación profunda con el Señor que tú y yo sanamos, que tú y yo crecemos espiritualmente y nos dejamos guiar. Voy a entrar en una palabra que quizás todos conozcamos y es en Daniel capítulo 4. Habla de un rey, Nabucodonosor, lo conocen, ¿verdad? Amén. En Daniel capítulo 4, él comienza relatando, dice, con mis mejores deseos de paz y abundancia para todos los pueblos de la tierra, yo, el rey Nabucodonosor, quiero contar las cosas tan maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Qué grandes son sus milagros y maravillas. Su reino durará para siempre y su poder nunca tendrá fin. Él aquí dice la palabra para los que conocen la Biblia. Daniel fue el único capítulo que no escribió. Lo escribió Nabucodonosor. ¿Por qué lo escribió? Porque él relata su proceso. Una de las características que no eran muy positivas, que no eran muy agradables, era la soberbia, era la altivez, era el orgullo. Amén. Era la altivez, era la soberbia, el orgullo. Dice la palabra también que él era un hombre que tenía mucho conocimiento. Se parece a Saulo. Si profundizamos en las escrituras, tenía mucha similitud con Saulo, porque tenían todo el conocimiento, pero les faltaba algo, ¿verdad? Y a nosotros como creyentes, muchas veces esa parte, porque Jesús vino a enseñarnos lo que es el perdón, lo que es la reconciliación, lo que es la restauración, ¿verdad? Y Saulo en ese entonces era un hombre que cuestionaba lo que Jesús hacía. Nabucodonosor tenía muchas características de ese Saulo. Yo quiero hablarte, iglesia, entendiendo que yo soy el primero que se predica. Porque la palabra cuando viene revelada a mí, es a mí que me está hablando para yo bendecirte, para yo extenderla, ¿verdad? Y aquí dice la palabra que él estaba relatando las maravillas que Dios había hecho con él. Porque entremos a lo profundo. Él
él tuvo un sueño, ¿verdad? En ese capítulo, tuvo un sueño. Y él cometió el error de buscar a quien no debía, a los dioses, dice, a los adivinos, a los brujos, a los hechiceros, para que le interpretaran ese sueño. Pero ¿cuántos sabemos que cuando la palabra viene de parte de Dios, ningún brujo te va a decir lo que está sucediendo, sino el mismo Dios va a utilizar las personas para hablarte? Y cuando tú y yo nos metemos en la palabra, porque la mejor palabra profética está en la Biblia. Cuando tú y yo nos metemos en las profundidades de la palabra, vamos a encontrar la revelación. El Salmo 32, versículo 8 en adelante dice: y yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. No seas como el mulo o el caballo, que hay que frenar. Porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y es orgullo. Aún como creyentes, es orgullo, hermano. Y está bien venir a la iglesia, está bien congregarnos, pero yo quiero que tú entiendas que hay un propósito que Dios tiene con tu vida y con mi vida. Pero no convirtamos la iglesia en un club social donde venimos cada 8 días. Hay que dar frutos. Hay que crecer espiritualmente. Hay que crecer, hay que ayudar a crecer, hay que ayudar a sembrar. Amén. Continúo con el relato. Cuando él relata ese sueño, él busca a esos adivinos y esos brujos. A la última persona que acudió fue a Daniel. ¿Te parece algo a nosotros? Cuando necesitamos ayuda, cuando estamos confundidos, que muchas veces al último que buscamos es a Dios, cuando tiene que ser el primero. Y Daniel le interpreta el sueño, porque él tenía la unción, él tenía el don del Espíritu Santo. Y él le dice: quisiera que eso que tú me estás relatando no fuera para usted, rey. Pero la interpretación lo llevaba a que si él no ajustaba su camino con Dios, le iban a suceder todas esas cosas, donde lo llevaban a convivir con animales salvajes, donde lo iban a llevar a un estado de depresión, de locura, donde lo llevaron a un estado de comer hierba. Pero ¿cuántos sabemos que cuando Dios te trae una palabra, te anuncia no para que te asustes, sino para que ajustes? Para que ajustes, te alinees con el Eterno. Y hoy hablo a nuestra vida ministerial, a nuestra vida espiritual y a nuestra vida familiar. Aplica para todo. Porque el orgullo muchas veces nos impide ver la bendición de Dios, ver hogares restaurados, ver milagros. El orgullo nos impide servir en la iglesia. Y muchas veces entramos en terrenos de juicios, de señalamientos. Cuando dice la palabra que yo soy luz en medio de la oscuridad, que si Dios me estableció en este lugar es para que yo dé fruto. Pastora, ¿en qué le puedo ayudar? Pastora, ¿en qué le puedo servir? Pastora, yo quiero entrar al tiempo de oración. Pastora, hoy no puedo, pero mañana sí lo hago. Y no dejar que Dios lo haga todo, porque eso es orgullo.
Y este hombre siguió caminando y haciendo su voluntad, hasta que vino el tiempo de lo anunciado en el sueño. Lo llevó a esos años donde él quedó como un loco, comiendo hierba, durmiendo con los animales salvajes, a la intemperie. ¿Usted se imagina donde el proceso de Dios nos lleve a eso? Yo sé que aquí hay gente que está pasando situaciones difíciles, pero yo hoy quiero traerte un mensaje. Si tú y yo rendimos el corazón a Dios, vas a ver el mover de Dios mañana, hoy mismo. El problema es que somos mecánicos y oramos y no conectamos el corazón y el espíritu con el Padre. No conectamos el corazón, el espíritu con el Padre. Cuando tú y yo conectamos el corazón, el espíritu con el Padre, la dirección de Dios viene. La palabra de Dios viene. Viene la corrección, porque somos seres imperfectos, amados por un Dios que es perfecto. Si tú y yo queremos transformar el barrio espiritualmente, únete, únete, no critiques, únete, únete. Deja que Dios haga a través de tu vida. Te lo digo por experiencia. Llegamos muchas veces a posiciones tan altas que creemos que nosotros lo conseguimos todo, que son nuestras fuerzas, que es mi sudor, que es mi sabiduría. Y el Señor tiene que movernos la alfombra. El Señor tiene que sacarnos de la zona de confort para volver a los pies del Señor. Porque en los momentos difíciles buscamos a ese Dios bombero, a ese Dios que apaga incendios. Pero cuando estamos en la zona de confort, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra. Muchas veces está lloviendo. Dentro de 8 días voy a la iglesia. Dios, perdóname. Amén. Quizás tú estés pasando por esas situaciones. Tu matrimonio no esté en las mejores condiciones. Pero por testimonio te puedo decir que Dios transforma nuestro lamento en danza. Pero cuando tú y yo rendimos el corazón al Padre, cuando tú y yo nos humillamos, nos postramos delante del Padre a recibir esa corrección, porque es que hay algo más grave, hermanos, porque muchas veces queremos convertir a las personas, pero tú y yo todavía no nos hemos convertido a Cristo. Deja que las personas se conviertan a través de tu testimonio, a través de tu forma de ser, a través de tu diario caminar con Dios. Nosotros tenemos que ser esa Biblia caminante, ambulante, que la gente vea esa gracia y ese favor de Dios. Y que digan, yo quiero eso que tú tienes. ¿Cuántos allá afuera no necesitan una palabra? Y nosotros estamos encerrados. Nosotros queremos que Dios haga todo. No, hermanos, hay que orar, hay que orar, hay que interceder, hay que ayunar. Porque cuando no lo hacemos también es orgullo. Y ¿sabes qué? Entiendo yo, pienso yo que Nabucodonosor quería dar una palabra suave. Quería era algo que le alimentara el espíritu. Como esas palabras que muchas veces buscamos en hombre. No, la palabra de Dios trae corrección, trae amor, trae disciplina y trae restauración.
Sí, papá felicita, papá bendice, porque la palabra velar dice cuidar, dice proveer, dice cuidar, dice sanar. Pero iglesia, yo te invito a que salgamos de la zona de confort. A mí me da tristeza que sean las mujeres que entre comillas son el sexo débil, pero son las que doblan rodilla por nosotros los hombres, son las que doblan rodilla por los hogares, son las que doblan rodilla por los hijos. Y nosotros como hombres, ¿qué hacemos? Amén. Cuando la Biblia está inspirada por la mayoría de los hombres. David fue un guerrero, David no fue perfecto. Pablo, antes de ser Pablo fue Saulo y fue un hombre imperfecto, pero tenía el conocimiento de la palabra. Pero ¿a dónde lo llevó el Señor? A un encuentro. Y en el encuentro que hizo, le cambió los sentimientos naturales por los espirituales. ¿Y sobre qué predicaba Pablo? Sobre el amor, sobre la iglesia, el amor al prójimo, sobre los distintos ministerios. Amén. La palabra de Dios dice en Josué 1:9, y lo predicó el hermano en el encuentro de hombres. ¿Tú quieres tener finanzas sanas? Medita de día y de noche en este libro. Pon en práctica todo lo que ahí está escrito y todo te saldrá. Aún para entregar lo que le corresponde al Señor, somos orgullosos. El orgullo no nos deja ver lo que Dios tiene para nosotros. Por eso Dios tiene que llevarnos muchas veces a esas situaciones. Si seguimos en la palabra, cuando se cumplió el sueño, que lo humilló, pero después de la humillación, de la postración, viene el levantamiento. Porque a Nabucodonosor no le quedó otra alternativa, sino que poner los ojos en el cielo. Y cuando él reconoció que todo lo que él había logrado venía de parte de Dios, hermanos, Dios le dio multiplicado. Porque la palabra de Dios le dijo, el sueño le revelaba que le iba a quitar todo, incluyendo amistades que creían que eran de bendición, la alta posición que es de la que nos gusta, ¿verdad? Porque a veces esas altas posiciones nos hacen daño. Jesucristo enseñó que Él vino a servir y no a ¿qué? A ser servido. Te lo repito, el Señor vino a servir y no a ser servido. Tenemos que ser hacedores, mas no oidores de la palabra. Tenemos que ser hacedores, mas no oidores de la palabra. Nos llevó a un estado donde muchas veces llegamos, donde hay deudas, donde hay quebrantamiento, donde hay rompimiento. Mi matrimonio no anda mal, mi relación con mis hijos no anda bien. Y vemos que todo es un caos. Pero si vamos a la palabra, ¿quién calma esas tormentas? Solo el Maestro. Pero cuando tú y yo enfocamos la mirada, el corazón hacia Él, solo en los tiempos de postración, en los tiempos de oración, es cuando tú y yo recibimos la dirección de Dios. Pero si volvemos al principio, examíname, oh Dios, quiere decir, Señor,
¿Qué te desagrada de mí? ¿En qué debo trabajar? ¿Qué debo cuidar? Y yo sé que para muchos no nos ha sido fáciles, porque muchas veces crecemos en hogares disfuncionales, donde falta un padre, donde falta una madre, ¿verdad? Y crecemos con heridas. Pero ¿cuántos sabemos que cuando le entregamos el corazón a Dios, Él hace su papel como papá y restaura y sana y levanta? Pero solamente cuando tú y yo le rendimos el corazón a Dios. En el Nuevo Testamento habla de un hombre que estaba esperando ser sanado, que llegara a un pozo, ¿verdad? Y Jesús llegó en ese momento y ¿qué le preguntó? ¿Quieres ser sano? Hoy Dios te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Y qué hizo ese hombre? Se dispuso, ¿verdad? A pesar de que no podía mover sus piernas, pero tenía su corazón, en su corazón y en su espíritu, sabía que iba a recibir un milagro de parte de Dios. Los procesos tienen caducidad, pero muchas veces por el orgullo estancamos ministerios, estancamos matrimonios, estancamos a nuestra familia por nuestro orgullo, porque muchas veces creemos, no, yo tengo la palabra, somos tan teólogos, no, porque yo sé, porque aquí dice, porque aquí, no, es el amor, la humillación. Y muchas veces en los matrimonios siempre creemos que el que tiene que cambiar es el otro. No, hermano, doble rodilla, ayune, ore, que usted va a ver que su mujer va a cambiar, que usted va a ver que su marido va a cambiar. Pero es a través de la humillación, cuando rompemos el ego, cuando rompemos el orgullo, Dios hace el milagro sobrenatural. Y aplica para la iglesia también, hermanos. Usted quiere ver cambios en la iglesia, porque yo se lo digo de todo corazón, con todo amor, con todo respeto. Cuando yo retorné hace como 3-4 meses a la iglesia que volví, me dio nostalgia. Yo sé que los tiempos cambian, pero teníamos 2 servicios. Y muchas veces teníamos que abrir la puerta porque la gente no cabía. Pero si la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera, tú tienes que unirte para dar fruto. Deja el espíritu del juicio y en amor únete. Pastora, ¿en qué le puedo servir? La pastora inició diciendo algo muy sabio. Yo inicié en esa puerta, recibiendo a la gente, con mi corazón vuelto nada, porque yo venía de una catástrofe, mi vida estaba hecha un caos. Y yo no sabía por qué iba a estar en la puerta recibiendo a la gente si mi rostro no le iba a reflejar a ellos alegría para que cruzaran la puerta. Pero a través de ese ministerio Dios sanó parte de mi vida. Dios entendió para que yo me volviera sociable, para que yo entrara, Señor, en comunión con la gente. Y cada puesto en el que Dios te coloque va a ser de bendición y para bendecir a otros. No porque estés en la puerta tiene que ser algo que no te justifique, nada que te levante ni que te exalte. Al contrario, la palabra del Señor dice que en lo poco te pondré para llevarte a lo alto. José, antes de llegar a ser segundo al mando en el faraón, tuvo que pasar por procesos difíciles.
Y el proceso difícil no fue tanto en lo próspero, no fue tanto en esas situaciones adversas. El proceso duro estuvo cuando Dios lo puso enfrente de sus hermanos. ¿Ustedes se imaginan que José hubiera dicho: yo no los perdono? El orgullo nos impide crecer espiritualmente. A Pedro le costaba, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús le enseñaba 70 veces 7 hay que perdonar, hermano. Y Pedro decía 7 veces 7 porque la quería hacer cortica, ¿verdad? No, 70 veces 7. Aquí hay gente que se ha ido por orgullo. Por orgullo sueltan ministerios. Por orgullo se van de la iglesia. No porque el Espíritu Santo les diga, porque los frutos del Espíritu son ¿qué? Gozo, paz, paciencia, amor y ¿qué? Dominio propio. Y a veces tenemos tanta unción. Mi ciclo aquí terminó. Me voy a servir a otro lado. Aquí hay gente que deja de venir a la iglesia. Hay gente que se fija en las cosas mínimas. Errores siempre van a haber. La iglesia perfecta no existe. Y si la iglesia perfecta existe, nosotros la dañamos porque somos imperfectos. Pero deja que Dios actúe en tu vida. Hoy dile: Señor, hoy te entrego mi orgullo. Señor, hoy te entrego lo que es estorbo, para que todo lo que tú tienes para mí venga como tú lo tienes dispuesto. La palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Por su orgullo, por su rebeldía. Y nosotros hay bendiciones, promesas que no hemos recibido porque no estamos capacitados espiritualmente. Porque hay orgullo. Amén. Estoy gritando mucho, me dicen. Pero es necesario. Yo entendí cuando me volví a encontrar con la pastora, que era a propósito de Dios. Cuando yo me fui de aquí, me fui físicamente, pero mi corazón estaba en este lugar. Y yo dije: Señor, si tú tienes algo conmigo y si me vas a dar un ministerio, yo quiero que el ADN sea como el de esa casa. Y en el mismo año en que yo le retorné a Cartagena, en el 2015, se formó un grupo de oración donde me pusieron a liderar. Y yo le oro y le oraba al Señor. Porque cuando eso se constituyera en iglesia, tenía que ser con el ADN espiritual de esta iglesia. Y cuando yo me vuelvo a encontrar con la pastora, porque yo se los digo de corazón, no, el día que me fui, yo perdí la comunicación. Y ahí es donde yo les digo que por orgullo perdí bendiciones, perdí momentos de alegría, perdí momentos de bendición. Porque el compartir con ellos, el estar con ellos, para mí era una bendición. Porque yo en ese momento no tenía hermano, no tenía padre, no tenía mamá. Y ellos me acogieron. La pastora Cecilia me enseñó a orar a las 3 de la mañana. Usted quiere ver que su vida cambie espiritualmente, levántate a las 3 de la mañana a orar. No es en vano que ellos estén ahí.
Y ellos también, y lo tengo presente, que aunque la pastora no lo demuestre, pero su dolor está ahí, porque no es fácil, somos humanos, ¿verdad? Entonces no es fácil recibir todo el peso, todo el ministerio, toda la logística, todo lo que se hacía entre dos personas. Pero alguna vez uno de ustedes se ha puesto en sus zapatos y decir: pastora, heme aquí. ¿Verdad? Porque el pastor, perdón por lo que voy a decir, era psicorrígido. Él quería que la línea de las sillas cuadraran de aquí hasta allá, que todo estuviera hermoso, que todo estuviera bonito. Aún la ministración, cuando acababa la adoración, ¿verdad? Pero si Él no está físicamente, pero tú y yo sí estamos, vamos a sumar, no a restar. Porque Dios multiplica, Dios no resta. Pero ese hombre, finalmente, cuando él reconoce, dice: al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo y le di gracias a Dios, al Altísimo, que vive para siempre. Lo alabé y le dije: tu poder durará para siempre y tu reino no tendrá fin. Ante ti nada podemos hacer. Los que vivimos en la tierra, tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Pero mira cómo cierra en el versículo 36, dice: tan pronto como dije esto, sané de mi locura y recuperé la grandeza de mi reino. Volví a ser el mismo de antes. Todos mis consejeros y jefes de mi reino vinieron a servirme y llegué a ser más poderoso que antes, porque en Dios somos más poderosos. No fuera de Dios, es en Dios que somos poderosos. Iglesia, hay que reflexionar. Queremos bendición, 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 bendición. Señor, dame. Señor, tráeme. Señor, respóndeme. Señor, 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 Señor. ¿Y de aquí para allá qué? ¿Y de aquí para allá qué? ¿Verdad? En Boca Chica hay una obra. Cada 15 días Dios me da el privilegio de ir a predicar. Y me siento orgulloso de Dios primeramente, pero de los hombres, de los pastores que están allá, porque no es fácil. Nosotros estamos en una zona cómoda, en una zona de confort, que tú cruzas la calle y encuentras la panadería. Allá no. Pero la gente tiene hambre y sed de Dios. Y aun cuando llueve, llegan con esa humildad. Se quitan los zapatos en la entrada de la puerta de la iglesia para poder entrar a escuchar palabra de Dios. Y nosotros que aquí lo tenemos todo, el orgullo no nos deja ver esas cosas. Iglesia, yo te invito hoy a que en realidad rindamos el corazón a Dios. Hay mucho por hacer. Jesucristo decía: la miel es mucha y los obreros son pocos. La miel es mucha y los obreros son pocos. No hagamos las cosas para que la gente nos vea. Hagamos las cosas para que Cristo nos vea, para que su reino crezca.
Por eso alabo y adoro al Rey del cielo, pues todo lo que hace está bien hecho. Él es un Dios justo, que humilla a los que son orgullosos. Lo digo yo, el rey Nabucodonosor. Ponte de pie, vamos a orar, a darle gracias al Padre. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres maravilloso, lento para la ira y grande en misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te entregamos este tiempo a ti, Señor. Permite que nuestros corazones sean restaurados, sean sanados en todas las áreas de nuestras vidas. Permítenos ver tu corrección, permítenos ver tu rostro, permítenos ver tu dirección. Porque solo cuando quitamos el yo, es que vemos la instrucción, es cuando vemos al hacedor de los milagros, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor. Bendigo este remanente, Señor. Y yo creo en las maravillas que tú harás en este lugar. Que esta iglesia será una iglesia de impacto, pero por el amor, por el servicio a los demás, por la empatía, por la comprensión, entendiendo que los tiempos son malos. Levántanos a orar, a ayunar, a interceder, Señor. Gracias te